Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bostan Ser tu propio jefe. Y estamos fresquitos, acabamos de pasar el 31 de diciembre a las 12 de la noche, donde normalmente a la carrera y faltando 1 o 2 minuticos para que se acabe el año, decidimos, algunos tenemos la tradición de coger esas 12 uvas y hacer los 12 deseos que tenemos para este 2025, pero realmente nunca le dedicamos la suficiente importancia o el tiempo para planificar un poco cuáles son esos propósitos que queremos lograr en el año 2025. Y ya cuando llega enero y queremos arrancar con toda, a trabajar y a sacar adelante nuestro emprendimiento, como que no tenemos muy claro ese camino, qué es lo que queremos encontrar para este nuevo año. En el día de hoy vamos a hablar de los 5 propósitos que todo emprendedor debería plantearse al iniciar un año. Cómo estos propósitos van a ser la guía y nos van a permitir sacar nuestro negocio adelante de la forma más eficaz, pero también, una de las cosas más importantes, disfrutar también ese camino del emprendimiento. Empezamos ya. Y el primer propósito, y tal vez el más difícil de establecer, es cómo crear un balance entre tu vida personal y tu trabajo. Esto es algo que nos recomienda todo el mundo y al final del día, cuando uno llega a aplicarlo es bastante difícil, sobre todo cuando estás arrancando con un emprendimiento. Pero el propósito de tener ese equilibrio es lo que es realmente importante. Hay que tratar de mantener ese equilibrio. ¿Por qué? Cuando uno está en equilibrio, cuando uno está tranquilo con lo que está haciendo con su vida, con los objetivos que está persiguiendo, es muchísimo más fácil tomar las decisiones adecuadas. Normalmente lo que nos pasa cuando arrancamos el año y queremos lograr objetivos, sacar nuestra empresa adelante, es que nos quedamos un poco metidos en el día a día de esa operación y queremos participar en todas las decisiones, queremos ser proactivos en todos los procesos de la organización y al final del día esto lo que nos va a generar es ese agotamiento o ese burnout del que hablamos en alguno de los capítulos anteriores y que nos va a llevar definitivamente a no ser eficaces en el momento de tomar decisiones o en el momento de apostarle todo a tu emprendimiento. Por eso es tan importante intentar mantener ese balance. Algunas recomendaciones para esto es tener muy claro, primero, cuál es ese tiempo que le vas a dedicar al trabajo, cuál es el tiempo que le vas a dedicar a tu familia o a esas personas que te rodean y por último, a esas cosas que te gustan hacer, a esas pasiones que has desarrollado, a esos hobbies que tienes, que te ayudan a refrescar un poco ese esfuerzo que le estás dedicando a la organización. Y si logras proponerte unos horarios muy específicos para dedicarle a esas tres cosas que son tan importantes en tu vida, seguramente va a ser muchísimo más fácil encontrar ese balance. Aquí no es solamente pensar en esas pasiones y mirar cuál es el tiempo que le vas a dedicar a tu familia o darte cuenta de lo importante que es, sino ser juicioso en la organización de esos tiempos. Dedicarle algunas horas de tu día, algunas horas de la semana a esos tres grupos o esos tres jugadores que son importantes en tu vida. Tu empresa, tu familia y tus pasiones. Y hay que ser igual de serio no solamente con las reuniones de trabajo, sino con los espacios que abres para estar con tu familia o para practicar o sacar adelante esas pasiones o eso que te ayuda un poquito a refrescar esa monotonía, esa frustración, ese sufrimiento, ese esfuerzo que trae el emprendimiento como tal. Lo segundo es, si logras organizar muy bien tu trabajo en no solamente el calendario del mes, sino un poco más específico el calendario de tu semana, va a ser muchísimo más evidente cuáles son esas necesidades que tienes que sacar adelante en tu negocio y cuáles son esos espacios en los que te vas a dedicar a hacer esas otras cosas. Entonces, un calendario con unas tareas específicas que te permitan lograr tus objetivos hace muchísimo más claro lo que es difuso. ¿Y qué significa esto? Normalmente tenemos muchas tareas, muchos objetivos y queremos sacarlos adelante,
Pero cuando no tenemos claro cuál es esa prioridad o cómo priorizar esas necesidades que tiene tu organización, al final del día lo que va a pasar es que empezamos a ejecutar ciertas acciones y las hacemos en un desorden completo que lo único que terminamos haciendo es gastando todas las horas que tenemos disponibles del día. Eh, un tip que normalmente utilizo para mejorar un poco esta asignación de tiempo es tener 3 objetivos muy claros de tu día y que las primeras horas específicamente estén enfocadas en sacar adelante esas 3 prioridades. ¿Cómo se definen esas prioridades? Porque tal vez al principio y sobre todo cuando uno está arrancando un negocio, todo parece importante, todo parece urgente. Y tal vez la única forma de uno identificar cuáles son esas prioridades es que te hagas la pregunta, ¿qué pasa si al final del día solo lograste hacer 1 o 2 cosas, pero te puedes ir tranquilo para tu casa? Cuando analizas y te haces esa pregunta y estás haciendo el listado de esas tareas que tienes, de pronto se hace un poco más evidente cuál es ese par de cosas o esas 3 cosas que van a hacer la diferencia durante el día y que si seguramente la logras, podrás decir que cumpliste el objetivo, que sacaste adelante tu día. Entonces, esa tabla de prioridades se tiene que tener muy clara y no solamente para el día, sino para la semana. Así te va a ser muchísimo más sencillo distribuir estas obligaciones en los días que tienes, de lunes a viernes o de lunes a sábado, para poder ejecutarlas y dedicarles todo el foco posible. Otro tip adicional para esto es identificar momentos de tiempo específicos para realizar esas tareas. Normalmente lo que uno hace es que se sienta a dedicarle un tiempo sin tener claro cuánto se va a demorar haciendo esa tarea. Y al final del día lo que termina pasando es que gastamos muchísimo tiempo, nos sentimos agotados, no logramos como avanzar en la tarea que tenemos y al final del día nos frustramos porque no logramos esos objetivos de sacar adelante ese par de prioridades que tenemos para el día. Hay una forma de ser muy consciente en el manejo del tiempo y es trabajar con bloques de tiempo. ¿Cómo funciona esto? Tienes que identificar cuál es ese tiempo máximo en la que tu atención está completamente enfocada en lo que estás haciendo. Pareciera sencillo, pero no es del todo fácil identificar tu tiempo eficiente de trabajo. Y lo que creo que uno tiene que intentar hacer es ir haciendo bloques de tiempo hasta llegar al punto en el que uno se empieza a agotar para ir viendo cuál es esos momentos del día o esos tiempos en los que realmente eres eficaz. Normalmente lo que yo hago son bloques de 25 a 30 minutos de trabajo y luego esos bloques tienen unos minutos de descanso donde hago otras actividades, donde me refresco un poco, donde doy una vuelta, donde me tomo un café, donde tengo una conversación con un compañero de equipo y que no tenga que ver mucho con esa tarea que está realizando. Esto vuelve a traernos foco, nos refresca un poco y nos permite seguir enfocados y ser muy eficaces en la ejecución de esa tarea. Y tercero, siempre es importante practicar el autocuidado. ¿Qué significa esto? Hay que cuidarnos como personas. Tenemos que buscar espacios que nos generen bienestar. Al final del día, una persona que se cuida es una persona más eficaz, más eficiente en la ejecución de sus tareas. Acá el deporte, la lectura, la meditación, todo este tipo de herramientas, al final del día nos permiten ser unas personas muchísimo más centradas, muchísimo más comprometidas y al final del día con una salud que nos permite llevarnos al límite. Es algo que normalmente el emprendimiento hace por ti, no es algo tan sencillo. El emprendedor siempre está al límite, siempre está luchando contra la corriente, siempre está lleno de tareas por hacer y objetivos por cumplir. Y si uno no tiene esos espacios donde oxigena, le das espacio a que tu cuerpo también se recupere, la probabilidad de que seas eficiente en sacar esas tareas adelante es muy baja. Practicar el autocuidado es clave. Y el autocuidado puede ser distinto. Cada persona lo puede identificar de una manera muy personal. A mí el deporte me funciona muchísimo. Me mantiene activo, me mantiene despierto, me mantiene motivado. Pero cualquiera que sea esa herramienta que tú busques, lo importante es que te ayude no solamente a crecer como profesional, sino a desarrollarte como persona. La lectura,
esos espacios de meditación, el simple hecho de salir a caminar, a respirar un poco más consciente, a estar un poco más aterrizado de lo que es tu vida, tus objetivos, qué es lo que está persiguiendo, al final del día se traduce en autocuidado y esto es clave para este primer objetivo que nos ponemos como compromiso de este año 2025, que es intentar encontrar ese balance entre la vida y el emprendimiento y el trabajo como tal. El segundo propósito que todo emprendedor debería tener al arrancar el año es planificar tu expansión. ¿Cómo vas a escalar tu negocio? Esto no solamente te va a permitir mirar y entender cómo generar nuevos ingresos, cómo crecer tu negocio, tu marca, cómo posicionarlo, sino también te da muchísimo norte a la hora de ejecutar tus planes. Normalmente lo que pasa es que arrancamos el año y empezamos a desarrollar nuestros objetivos, nuestras tareas del día a día y se nos olvida un poco que para saber avanzar necesitamos encontrar un norte, tener muy claro cuál es ese plan. Y qué más plan que expandir tu negocio y saber o planificar cómo vas a crecer. Aquí te voy a dar 3 herramientas o 3 tips para planificar esa expansión. El primero es analizar cuáles son esos mercados en los que puedes participar. ¿Cómo te puedes expandir como marca? ¿Dónde puedes colocar tu producto o tu servicio distinto al mercado que hoy estás desarrollando? Independiente de que lo puedas hacer en el corto o en el mediano plazo, siempre es importante tener muy claro cuáles son esos mercados a los que puedes acceder. ¿Dónde están esos mercados donde tu producto o servicio se requiere? Y empezar a analizar de esa manera cuáles son las necesidades que tienes para empezar a llegarle a esos mercados. Es clave entender en el negocio en el que estás, el mercado del que haces parte y geográficamente dónde estás ubicado para saber hacia dónde te puedes expandir. Segundo, ten muy claro tus procesos, optimiza tus procesos. Cuando tienes claro cómo te vas a expandir, lo primero que tienes que hacer antes de arrancar con ese plan es tener muy claro qué tan escalable o qué tan repetible es eso que estás haciendo hoy relativamente bien. Cuando optimizas esos procesos de tu organización, la probabilidad de replicarlos o repetirlos en otros mercados o en otras regiones se hace muchísimo más evidente. Entonces, no solamente es pensar cómo me voy a expandir, hacia dónde me voy a ir, sino si mi compañía actualmente tiene unos procesos lo suficientemente estructurados para hacer sencillo la réplica de esta venta, este producto o la colocación de este servicio o el posicionamiento de tu marca. Cuando optimizas esos procesos organizacionales, es muchísimo más fácil emprender en la expansión de tu negocio. Y por último, cuando tienes claro ese mercado que vas a capturar, cuando sabes cuáles son esos procesos que van a permitir que sea replicable tu negocio, tienes que entender también cuál es la caja necesaria y cómo va a demandar caja ese plan de expansión. Ahí vas a tener unos objetivos muy claros que te van a permitir entender cuál es el modo de financiar esa expansión y ese crecimiento. Y ahí es cuando uno empieza a tener esa conversación de la generación de caja versus el crecimiento de la organización. Si uno no tiene esa conversación, crecer no solamente puede ser ineficaz, ineficiente, sino que puede afectar el negocio que hoy está funcionando. Es por esto que al momento de expandirte, de atrapar o de capturar otros mercados, las necesidades de caja y los compromisos que esto va a generar tienen que ser muy claros para tu organización. Primero, porque o tu caja los tiene que financiar, es decir, tu negocio actual debe financiar esos proyectos de expansión, o definitivamente debes buscar una fuente de financiación distinta a la generación de caja de tu negocio, sea por medio de préstamos, inversionistas, socios estratégicos, compartir participación de esos nuevos mercados con algunos jugadores locales, pero que al final del día la caja que se requiere para expandir este negocio esté garantizada y no resulte ni cerrando ni expandiendo tu negocio, sino también afectando el negocio que hoy, mal o bien, es exitoso. Estos 3 puntos van a ser claves para ponerte ese propósito de cómo escalar tu negocio y cómo expandir ese mercado, ese producto, ese servicio que hoy estás ofreciendo. Y el tercer propósito que todo emprendedor debería tener al principio del año, cuando arranca el juego, cuando volvemos a empezar de cero y tenemos
toda la energía y las posibilidades para sacar nuestro negocio adelante es mirar cómo diversificar tus ingresos. Para nadie es un secreto que si dependemos de un solo ingreso, de un solo canal de ventas, de un solo producto, de un solo servicio, estaremos sujetos a la coyuntura que pase en nuestro mercado. Y aunque esto no es del todo malo, si podemos planificar y si podemos comprometernos en buscar alternativas de ingreso diferentes a las que tenemos actualmente, podemos ir mitigando un poco ese riesgo que significan las coyunturas de un mercado. Siempre es importante uno plantearse unos objetivos claros en cómo ir diversificando ese paquete de servicios, ese paquete de productos que nos va a permitir ubicarnos y estabilizarnos en caso de un cambio repentino o una coyuntura del mercado del que hacemos parte. Vamos a hablar de 3 formas de diversificar esos ingresos que, aunque hoy pueden ser buenos, queremos ir desarrollando nuevas estrategias para cubrirnos en caso de que una coyuntura nos ponga en riesgo nuestro negocio. La primera herramienta es identificar fuentes complementarias de ingreso. Eh, Esto suena un poco complejo, pero realmente lo que tenemos que buscar acá es, con un equipo de trabajo, con unos costos asociados a ese equipo de trabajo, ¿cómo puedo apalancarme en ellos para generar fuentes adicionales de ingreso? Ya la compañía está funcionando, ya tienes un equipo que está colocando un producto o un servicio en el mercado. ¿Cómo me puedo apalancar en ellos para empezar a ofrecer otras soluciones? Estos son los crecimientos o los ingresos marginales, es decir, a unos costos fijos estables genero unos ingresos adicionales sin cambiar mi estructura de costos. Buscar esos ingresos marginales se vuelve muy importante porque ya estableciendo unos costos fijos y un negocio que los paga, todo lo que generes alrededor de ese negocio y con el mismo costo va directo a la utilidad. Esta consecución de ingresos de fuentes complementarias se vuelve o convierte tu negocio en un negocio que probablemente es rentable a un negocio súper rentable, porque con el mismo esfuerzo está generando flujos de ingresos adicionales. Nunca se te olvide la marginalidad. Esto es clave. A mismos costos, mayores ingresos, estoy generando ingresos marginales. Y a partir de ahí, mis costos deberían crecer única y exclusivamente cuando sea necesario y en menor proporción de mis ingresos marginales. La relación entre ingreso y costo marginal siempre debe ser decreciente, es decir, a mayores ingresos marginales, mis costos marginales se deben ir aplanando. La segunda herramienta sería aprovechar tus activos existentes. ¿Qué significa esto? Para desarrollar tu negocio necesitas ciertos activos o has venido invirtiendo en unos activos que te son de utilidad para tu organización. Sin embargo, estos activos no están siendo utilizados al 100% de su capacidad. Aquí es muy importante entender cuáles de esos activos pueden ser utilizados para otros procesos o pueden serles útil a otros emprendedores, a otros emprendimientos y que te permitan a ti optimizar algo que igual estás utilizando y que igual necesitas para sacar tu negocio adelante. Voy a poner un ejemplo muy claro de esto. Un activo puede ser una bodega para almacenar tu inventario. Normalmente este costo de inventario siempre se lleva o está asociado a la venta de un producto, pero si puedes utilizar esa misma bodega, ese mismo activo que tienes para manejar tu inventario y ofrecer ese servicio a otros emprendedores que tengan esa necesidad en este momento o en ese momento específico, vas a optimizar esos costos asociados a la distribución o al mantenimiento o al sostenimiento de un inventario en tu compañía. Acá la clave es entender cuál es ese paquete de activos que hoy rodean tu organización y cómo puedes sacarle un mayor provecho. Esto se va a ver reflejado o en un aumento de los ingresos que no necesariamente tienen que ver con tu operación del día a día o a una disminución del costo asociado a la prestación del producto o a la creación de ese servicio. Todo lo que puedas hacer para optimizar los activos que hoy son parte de tu organización, lo que van a hacer es que tu empresa sea muchísimo más rentable. Esta es otra herramienta que normalmente las empresas utilizan para buscar rentabilidad adicional o para buscar nuevas fuentes de ingreso. Al final del día, esto te va a abrir la puerta al paso 3, que es buscar alianzas estratégicas.
¿Cómo puedes compartir no solamente activos, sino recursos y esa capacidad que has desarrollado como emprendedor para compartirla con otras empresas que tengan unas necesidades o participen en unos mercados similares? Hacer estas alianzas estratégicas lo que va a hacer es optimizar el uso de nuestros recursos y acceder a nuevos mercados o a nuevos productos o servicios que podemos ofrecer. Si encontramos esas empresas que tienen unas necesidades parecidas a las que nosotros tenemos o que están en mercados complementarios al nuestro, podemos no solamente reducir y ser más eficientes en la optimización de nuestros recursos, sino también generar unas fuentes de ingresos adicionales. Practica con esas 3 herramientas porque siempre debe ser un objetivo como compromiso y propósito de inicio de año. ¿Cómo puedo generar fuentes de ingreso adicionales para mi negocio? Cuarto propósito que todo emprendedor debería tener al iniciar el año. ¿Cómo creo una marca personal de liderazgo a partir de lo que hago? Esto se vuelve muy de moda y se está hablando mucho y todo el tema de influenciadores y creadores de contenido y en fin, pero al final del día, con tu empresa, tú has aprendido a hacer algo que probablemente lo haces mejor que los demás o has desarrollado una expertise que solamente tienes tú por el negocio que estás desarrollando. Al crear una marca personal alrededor de eso que haces, lo que estás haciendo es posicionándote como líder de un sector, como líder de un mercado o de un producto o de un servicio. Esto abre una cantidad de posibilidades que a veces minimizamos y nos quedamos pensando que la creación de contenido o la creación de una marca personal simplemente es un negocio para generar influencia, para generar ingresos, como parte de un marketing de productos o de servicios, o que al final del día de eso vamos a vivir. Cuando hablamos de construir marca personal, tenemos que ir un poco más allá. ¿Cómo esa construcción de tu marca fortalece tu negocio? Abre oportunidades, te conecta con personas y te vuelve un líder de opinión frente al sector en el que participas. A veces uno no le da mucho valor a esto y cree que uno debe estar solamente enfocado en lo que es el día a día del producto, del servicio, del mercado que estás atendiendo. Pero la creación de marca personal se ha vuelto muy importante. Es un factor clave en la consecución de negocios o en el networking. Te permite no solamente acceder a nuevos mercados, nuevos socios, nuevas ideas, sino compartir experiencias con personas que han sido exitosas en tu sector y al final del día todo esto se va a traducir no solamente en el posicionamiento de tu marca como persona, sino de tu marca como producto o como servicio. Esto se ha vuelto muy valioso y a veces no entendemos la diferencia entre un creador de contenido o un influenciador y la construcción de la marca personal. Una forma de hacer esto es hablar de los temas en los que realmente tienes algo de conocimiento. No dedicarte a hablar de cualquier tema o crear contenido sin tener un foco específico. Porque si hay algo que tú le puedes aportar a las personas, si hay algo que tú puedes ofrecerle a la gente que está empezando un negocio parecido al tuyo, que está entrando a un sector o un mercado al que tú ya conquistaste o del cual ya eres parte. Pero siempre teniendo muy claro cuál es ese foco de comunicación. La idea de crear marca personal es volverte un experto o un líder en un sector específico, en un mercado específico, porque precisamente es ahí donde tú generas valor. Entonces, lo más importante es crear contenido alrededor de eso que ya sabes hacer, no solamente para fortalecerte y fortalecer tu posicionamiento como líder, sino también fortalecer tu producto o tu servicio, tu compañía. Y lastimosamente, aunque es difícil, que es algo como lo que estoy haciendo yo hoy acá, tenemos que sacar tiempo para crear contenido de valor. Al principio seguramente no entenderemos cuál va a ser la fuente de ingresos que esto va a generar, o es muy difuso darse cuenta de cómo monetizar esto que estás haciendo. Pero a medida que te vas integrando a la creación de contenido, a medida que te vas volviendo un líder en determinado sector y vas a empezar a relacionarte y a conectar con personas que hacen cosas parecidas a ti, empiezas a encontrarle valor a esto de la construcción de marca. Uno de los propósitos que debe tener todo emprendedor para este año 2025 es mirar cómo se puede apalancar a partir de la creación de una marca personal
para fortalecer su posición en el negocio del que hace parte. Y el quinto propósito que todo emprendedor y persona debería tener al inicio de un año es establecer una rutina de aprendizaje continuo. Muchas veces nos olvidamos de que tenemos que crecer como personas y como profesionales para poder ofrecer algo nuevo y generar valor en nuestro negocio, independientemente de que nos esté yendo bien, independientemente del tiempo que le dedicamos a nuestro negocio. Siempre es bueno tener como propósito una rutina de crecimiento continuo. Y esto no necesariamente significa capacitación para la labor o el trabajo que haces, sino capacitación en general para crecer no solamente como profesional, sino también como persona. ¿Qué es importante para establecer este propósito? Primero, ponerte unas metas. ¿Dónde quisieras profundizar tus conocimientos? ¿En qué te gustaría fortalecer lo que más o menos estás ya haciendo hoy? Lo segundo es qué otros espacios te permiten crecer como persona y cómo ese crecimiento personal va a afectar positivamente el desarrollo de tu negocio. Y por último, querer aprender siempre algo nuevo. Y esto es algo que recomiendo muchísimo porque normalmente nos quedamos muy metidos en lo que es nuestro mundo, en lo que estamos desarrollando, en lo que aprendemos para intentarlo monetizar con nuestros negocios y se nos olvida que la innovación y la creatividad parten de conocer cosas nuevas, de arriesgarse, dar ese salto para empezar a entender otras cosas que normalmente o que no usamos en nuestro día a día, pero que nos va a permitir generar nuevas herramientas como empresarios y como emprendedores. Entonces, para determinar ese propósito de crecimiento continuo, intenta establecer 3 fuentes de crecimiento. Primero, ¿cómo me capacito y cuáles van a ser esos cursos, esos libros, esos videos en los que me voy a enfocar para fortalecer mis capacidades actuales en el mercado o en el negocio que estoy desarrollando? Segundo, ¿cómo me voy a desarrollar personalmente? ¿Cómo voy a ampliar mi rango de acción a partir de un crecimiento personal? Esto normalmente se busca o se hace más a través de libros, a través de acompañamiento de un coach o de un profesional que te ayuda a estabilizarte, a mirar qué es lo que está pasando en tu día a día, cómo puedes aprovechar mejor ese tiempo que tienes y que le dedicas a tu trabajo, cómo combinar lo que hablamos al principio, ese balance entre familia y trabajo, que nos va a ayudar a crecer como personas. Y por último, un compromiso para aprender algo nuevo. Y esto de algo nuevo no necesariamente tiene que ser algo que necesariamente genere una monetización directa en tu negocio o en el producto o servicio que haces. Es simplemente aprender a hacer algo que hoy no conoces. Y puede ser cualquier cosa, puede ser un deporte, puede ser una actividad extracurricular, por decirlo de una forma, que no tenga nada que ver con tu negocio, pero que desarrolle habilidades que normalmente no utilizas en tu día a día. Un emprendedor al inicio del año siempre tiene que tener una hoja de ruta, un plan de capacitación que te permita crecer no solamente como persona, sino también como emprendedor y empresario. Estos son los 5 propósitos que todo emprendedor debería tener en cuenta al iniciar un año. Mucha suerte en este 2025 y nos vemos en un próximo capítulo.